En 1968, Stanley Kubrick terminó de filmar algo que el mundo tardó décadas en entender del todo. No era una historia sobre astronautas, no era una historia sobre el espacio, era una pregunta disfrazada de película. ¿Qué pasa cuando algo que está completamente más allá de nuestra comprensión decide hacerse presente? En 2001, una odisea del espacio, el monolito no invade, no destruye, no amenaza, simplemente aparece. Y en cada aparición, algo cambia en quien lo toca. El homínido que lo encuentra aprende a usar un hueso como herramienta. El astronauta que lo alcanza al final de su viaje es transformado en algo que ya no es del todo humano. El monolito no da órdenes, no habla, no explica. Solo activa lo que ya estaba ahí, esperando ser despertado. Kubrick lo construyó con silencio, con imágenes con una precisión casi matemática. Su película era filosófica en el sentido más estricto. Hacía preguntas que no respondía, porque las respuestas no existían todavía. Y esa negativa a responder, lejos de frustrar al espectador, lo dejaba con algo más valioso que cualquier explicación. La certeza de que había algo ahí afuera que la humanidad todavía no estaba lista para nombrar. 9 años después, un director llamado Steven Spielberg tomó esa misma idea y en lugar de envolverla en abstracción, la tradujo al idioma que más domina, la emoción humana. Lo que Kubrick mostró como fenómeno cósmico, Spielberg lo convirtió en experiencia personal. Lo que Kubrick codificó en imagen y silencio, Spielberg lo expresó en algo todavía más universal, más directo, más imposible de ignorar, en música. Y si en algún momento te preguntaste por qué Encuentros cercanos del tercer tipo se siente diferente a cualquier otra película de extraterrestres que hayas visto, la respuesta está justo ahí, porque no fue pensada como una historia de extraterrestres. Fue pensada como una historia sobre lo que le pasa al ser humano cuando algo que no puede explicar decide llamarlo. Y lo más inquietante de todo es que esa historia ya había empezado mucho antes de que Spielberg encendiera una sola cámara. Si sientes que este tipo de historia no habla del cielo, sino de algo que podría ocurrir dentro de ti, suscríbete al canal ahora. 1977. El miedo nuclear que había marcado 2 décadas enteras comenzaba a transformarse en otra cosa. El horizonte había cambiado de forma definitiva desde que el hombre pisó la Luna en 1969. El espacio dejó de ser el territorio del enemigo y se convirtió en el territorio de lo posible. Y algo más estaba pasando, algo que los medios registraban, pero que ninguna institución oficial podía explicar del todo. En distintas ciudades del mundo se multiplicaban los reportes de avistamientos, objetos que no respondían a ninguna física conocida. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevaba años investigando miles de casos bajo el nombre en clave de Proyecto Libro Azul, sin poder cerrarlos todos con explicaciones satisfactorias. Esto no era aleatorio. Algo estaba pasando. Y el público lo intuía. Por primera vez en mucho tiempo, contemplar la idea de que no estamos solos no generaba únicamente miedo. Generaba algo más difícil de manejar que el miedo. Curiosidad. El tipo de curiosidad que no se puede apagar una vez que se enciende. Era el momento exacto para esta película. Y lo que nadie sabía entonces es que Spielberg no la estaba inventando, la estaba recordando. Spielberg no llegó a Encuentros cercanos de repente. Llegó después de décadas cargando la misma imagen en algún lugar de la mente que no había encontrado forma de soltar. Todo comenzó en Nueva Jersey, cuando era niño. Su padre lo despertó una noche y lo llevó afuera a ver una lluvia de meteoritos. Luces moviéndose en formaciones que no respondían a ningún patrón conocido. La pregunta silenciosa de qué eran quedó sin respuesta esa noche. Y siguió sin respuesta durante años. A los 17 ya había filmado su primer largometraje sobre el fenómeno OVNI. Nunca fue mostrado al público, pero la semilla estaba ahí desde el principio. El proyecto oficial comenzó en 1973, después del éxito de Tiburón. 3 guionistas distintos. 3 fracasos distintos. Spielberg rechazó el primero describiendo como uno de los guiones más vergonzosos que un director podía recibir. El segundo tampoco servía. El tercero convirtió la historia en algo parecido a James Bond. Lo que finalmente desbloqueó todo no fue ningún guionista. Fue una canción, Cuando desees una estrella, de Pinocho. La imagen de alguien que sigue una luz que nadie más puede ver.
que abandona lo conocido para alcanzar lo desconocido. Eso era la película. Pero lo que terminó de definir el proceso fue algo completamente diferente. Algo que Spielberg recordaría durante años como el detalle más revelador de toda la producción. La NASA le envió una carta. No una consulta. No una recomendación. Una advertencia formal. Si realizaba esa película podía resultar peligroso. Spielberg dijo después que ese gesto tuvo el efecto exactamente contrario al esperado, porque si un organismo científico del gobierno federal se tomaba el trabajo de escribirle para disuadirlo de hacer una película de ficción, era porque algo en esa historia tocaba demasiado cerca de algo real, y eso lo hizo trabajar más duro. Para darle sustancia al proyecto colaboró con el astrónomo J. Allen Hynek, quien había trabajado directamente con la Fuerza Aérea en el proyecto Libro Azul. Hynek declaró que la película había capturado el espíritu del fenómeno con una precisión que pocos esfuerzos anteriores habían logrado. Era la validación más extraña que una película de ficción podía recibir. Y era la señal de que Spielberg estaba filmando algo más cercano a la realidad de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. El film comienza en el desierto de Sonora. Noche. Y luego, emergiendo de una cortina de polvo, aparecen aviones. No aviones ordinarios. Aviones de la Segunda Guerra Mundial, intactos, funcionando con los motores en marcha y el combustible completo, sin una marca de desgaste, sin óxido, sin ninguna señal del tiempo que supuestamente había pasado, y sin ningún piloto. Habían desaparecido décadas atrás, y ahora estaban ahí, perfectamente conservados, como si el tiempo hubiera decidido no tocarlos. Los primeros personajes que aparecen son un científico francés y su equipo junto a investigadores del gobierno. Y la primera cosa que llama la atención no son los aviones, es el idioma, francés, inglés y español, mezclándose sin que nadie logre comunicarse del todo, cada uno hablando en su propia lengua, ninguno escuchando al otro con claridad. Spielberg arrancó la película con la imagen de la Torre de Babel, y no fue un accidente. Antes de poder siquiera intentar comunicarnos con algo que viene de afuera, la humanidad entera ya tiene problemas para comunicarse consigo misma. El primer mensaje del film está ahí, en esa escena que parece introductoria y en realidad define todo lo que viene después. Si no podemos entendernos entre nosotros, ¿qué posibilidades tenemos de entender algo completamente diferente? Pero Spielberg va más lejos, porque en esa misma escena, en ese mismo desierto, donde los idiomas se mezclan sin que nadie escuche de verdad, hay aviones que llevan décadas desaparecidos y aparecen intactos. Hay un testigo anciano que describe lo que vio sin que nadie pueda traducirlo correctamente. Hay señales que ya estaban ahí antes de que alguien llegara a buscarlas. El contacto no empezó esa noche, llevaba mucho tiempo pasando, y la humanidad había estado demasiado ocupada con sus propios idiomas como para prestarle atención. La respuesta que el film va construyendo durante sus 2 horas no es la que se espera. No es que necesitemos un traductor universal o una tecnología más avanzada. La respuesta, que Kubrick ya había intuido, es que el lenguaje mismo es el problema, y que la comunicación real, cuando finalmente ocurra, va a venir de un lugar que las palabras no pueden alcanzar. Esto no era aleatorio, llevaba pasando mucho tiempo. La historia se desarrolla a través de 3 personajes que nunca se conocen del todo, que viven en lugares distintos y llevan vidas sin nada en común, pero que comparten, desde cierto momento en adelante, exactamente la misma experiencia, el contacto. Y lo que hace el film con esos 3 personajes es más inteligente de lo que parece a primera vista. Porque las 3 reacciones no son solo 3 historias distintas, son las 3 únicas posiciones que un ser humano puede tomar frente a algo verdaderamente desconocido. Claude Lacombe, el científico francés, quiere entender el fenómeno. Para él es un problema que admite solución si se aplica el método correcto. Rastrea señales, decodifica patrones, busca la lógica interna de algo que, por definición, opera fuera de cualquier lógica que él conoce. Representa la posición más cómoda frente a lo desconocido, mantener la distancia analítica, no dejarse afectar. Gillian es una madre soltera. Su hijo Barry, un niño de pocos años, responde al fenómeno de una manera que ningún adulto puede imitar, sin miedo. Barry es atraído porque todavía no ha aprendido que hay cosas que deben asustarnos. Y una noche algo viene por él. Gillian representa el impacto más directo. El contacto no como curiosidad intelectual, sino como herida.
como pérdida que no tiene explicación posible dentro de ningún marco que ella conoce. Roy Neary es el personaje que Spielberg coloca en el centro, y es deliberadamente el más ordinario. Electricista, casado, con hijos, con una vida que funciona sin nada que la haga memorable. Y esa es exactamente la razón por la que funciona como protagonista. Cuando algo completamente extraordinario le ocurre a alguien completamente común, la pregunta de por qué él se vuelve imposible de ignorar. ¿Por qué a él y no al científico? ¿Por qué a un electricista de Indiana y no a uno de los especialistas que llevan años estudiando el fenómeno? ¿Qué tiene Roy que no tienen los demás, si aparentemente no tiene nada especial en absoluto? El film no responde. Y esa negativa a responderla es lo más inquietante de todo, porque implica algo que el espectador tarda en reconocer, pero que no puede dejar de sentir, que los criterios de selección no son los nuestros, que la lógica de quién es llamado y quién no opera desde un lugar completamente diferente a cualquier mérito humano que podamos imaginar. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. En medio de un apagón, Roy sale a hacer su trabajo. Está en una calle oscura cuando algo pasa sobre él. Luces que se mueven de una manera que no corresponde a ningún avión que haya visto. Una experiencia breve, casi sin tiempo para asimilarse, pero que no termina cuando las luces desaparecen. A partir de ese momento, Roy empieza a ver algo. Una forma. Una silueta que no puede identificar con claridad, pero que tampoco puede dejar de reproducir. La dibuja en servilletas, la modela en arcilla, la construye con lo que tiene a mano. En una de las escenas más memorables del film, llena la bañera de tierra para levantar una maqueta improvisada, lleva puré de papas a la mesa y empieza a darle forma en el plato, mientras su familia lo mira sin entender nada. Y sin embargo él no puede parar, porque lo que está ocurriendo dentro de su cabeza tiene más presencia que cualquier cosa que ocurra a su alrededor. La forma que ve es más real que el trabajo, que la cena, que las conversaciones que ya no puede sostener. Y lo que le resulta completamente imposible de explicarle a nadie es que no siente que esté perdiendo el juicio. Siente que está recordando algo que debería haber sabido siempre. Y esa distinción entre enloquecer y recordar es el núcleo filosófico más profundo del film. Porque si Roy estuviera enloqueciendo, la solución sería un médico. Pero si está recordando algo que le fue implantado desde afuera, entonces la forma que ve no es un síntoma, es un mensaje, y destruirlo, silenciarlo, medicarlo hasta hacerlo desaparecer, sería la verdadera pérdida. Aquí es donde el film conecta de manera más directa con lo que Kubrick ya había planteado en 2001. El monolito no pide permiso, no anuncia su llegada, activa un proceso que, una vez iniciado, no admite marcha atrás. Los homínidos que lo tocan no deciden conscientemente evolucionar. El astronauta que lo sigue no tiene un plan de lo que va a ocurrirle. El contacto ocurre y el ser que lo recibe se ve transformado por algo que no eligió, pero tampoco puede rechazar. Roy no enloqueció, fue llamado, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde afuera sean imposibles de distinguir. El arco de Roy es el más incómodo del film, y Spielberg no lo suaviza. Roy deteriora su relación con su esposa e hijos al punto de que ella se va con los niños. Pierde el foco en su trabajo. Prioriza una obsesión que no puede explicar sobre cualquier responsabilidad que tenía antes. Desde afuera, parece un hombre destruyendo deliberadamente su propia vida por nada. Desde adentro, es alguien que simplemente no puede elegir dejar de hacer lo que está haciendo. Porque parar se siente más parecido a la traición que al alivio. La película no lo juzga, y esa negativa a juzgarlo contiene en sí misma una posición filosófica sobre lo que significa responder a un llamado que no tiene explicación racional, que el precio siempre va a parecer injustificable desde afuera, y que eso no lo hace menos real. Mientras Roy sigue la imagen que no lo deja en paz, el gobierno lleva tiempo detrás del mismo fenómeno. Y aquí está el detalle que el film deja caer de forma deliberada, sin subrayarlo, sin música dramática. Ellos no están descubriendo lo que ocurre, ya lo saben. Llevan tiempo sabiéndolo. Lo que están haciendo no es investigar, es prepararse. Los archivos del proyecto Libro Azul no eran solo un registro de casos sin explicación. Eran el proceso mediante el cual alguien, en algún lugar del aparato estatal,
había llegado a conclusiones que no podían compartirse con el público general. Conclusiones sobre coordenadas, sobre tiempos, sobre dónde iba a ocurrir lo que todos intuían que tarde o temprano iba a ocurrir. Para cuando el film llega a su tercer acto, el gobierno ya tiene la zona de Wyoming identificada, acordonada y evacuada. La historia oficial habla de un derrame químico tóxico. Rocían la zona con somníferos disfrazados de gases de emergencia. Mueven tropas, instalan equipos, construyen una infraestructura de recepción completa. No estaban reaccionando a una emergencia, estaban montando un escenario. Y la pregunta que eso genera, y que el film tampoco responde directamente, es más perturbadora que cualquier teoría de conspiración. Si el gobierno sabía, ¿qué más sabía? ¿Cuánto tiempo llevaba esperando ese momento? ¿Cuántos Roy Neary hubo antes, perdiendo la cabeza con imágenes que nadie más podía ver, sin que nadie les dijera que lo que veían era real? ¿Y cuántos de ellos llegaron a la montaña antes de que el gobierno estuviera listo para recibirlos? Roy no tiene un mapa, tampoco coordenadas, ni instrucciones, ni ninguna guía consciente hacia ningún lugar específico. Solo tiene una forma en la cabeza. Y llega al mismo lugar que Gillian, que también tiene esa forma en la cabeza, sin saber qué es. Al mismo lugar donde el gobierno ya está instalado, esperando. Al mismo lugar hacia el que todo, desde la primera escena, ha estado apuntando sin decirlo directamente. Devil's Tower no es un lugar, es un destino. La diferencia entre las dos cosas es todo lo que importa en este film. Un lugar es algo que existe en el mundo. Un destino es algo que fue inscrito en ti antes de que supieras que ibas a necesitarlo. Y eso es exactamente lo que el film propone sobre esa formación geológica de Wyoming que se eleva sobre las praderas como si perteneciera a otro contexto, como si hubiera sido colocada ahí deliberadamente para que ciertos ojos la reconocieran cuando llegara el momento. Roy la reconstruyó durante semanas en barro, en arcilla, en puré de papas, en tierra de bañera, sin saber lo que era, sin saber que existía de verdad. Y cuando la ve por primera vez en la vida real, no hay asombro dramático, solo el reconocimiento tranquilo y casi inevitable de algo que ya sabía sin saber que lo sabía, como si la imagen en su cabeza hubiera sido siempre una llave, y Devil's Tower fuera la cerradura, y el proceso entero, las semanas de obsesión, la tierra en la bañera, la familia que se fue, hubiera sido simplemente el tiempo que tardó en entender cuál era su función. Y esto plantea la pregunta más incómoda de todo el film, la que queda resonando mucho después de que los créditos terminan. Si la imagen fue implantada en la mente de Roy desde afuera, ¿cuándo empezó ese proceso? ¿Fue en la noche del apagón? ¿O llevaba más tiempo que eso? ¿Cuánto tiempo antes de que él lo supiera, alguien o algo ya había decidido que era él quien iba a estar ahí? Si hay un elemento de encuentros cercanos que lo separa de todo lo que se había hecho antes en el género, es este. Los investigadores descubren que los ovnis se comunican, no en ningún idioma conocido, no con señales de radio convencionales, con música, con una secuencia de 5 notas, que se repite, varía y responde a estímulos con una coherencia que no puede ser accidental. John Williams, el compositor, escribió más de 30 versiones distintas de esa secuencia antes de que Spielberg encontrara la correcta. 30 intentos de construir una melodía que sonara como si hubiera sido creada para ser entendida por cualquier inteligencia, capaz de reconocer estructura, ritmo y patrón, independientemente de su origen. No es un detalle menor. 30 versiones distintas para 5 notas. Porque esas 5 notas no podían sonar como música de película. No podían sonar como algo diseñado para emocionar a un público humano. Tenían que sonar como algo que existía antes de que ningún compositor humano lo inventara. Como si Williams no las estuviera componiendo, sino encontrando. Y eso cambia completamente lo que ocurre en la secuencia final. Y aquí el film alcanza su punto filosófico más alto. Kubrick también lo había entendido, desde otra dirección. En 2001, la comunicación con lo desconocido no ocurre en palabras. El monolito no habla. Actúa directamente sobre la percepción, sobre la capacidad de quien lo toca para reorganizar su comprensión del mundo. La transformación es el mensaje. No hay intermediario verbal. Spielberg eligió la música porque la música existe en un espacio que ningún idioma particular puede reclamar como propio. No hay una lengua materna para una melodía. Una secuencia de 5 notas no pertenece a ninguna cultura. No requiere traducción. No está limitada por ningún alfabeto ni por ninguna gramática construida por humanos.
La música es el primer lenguaje que podría pertenecer, en igual medida, a los dos lados de cualquier frontera que separe dos formas de inteligencia. En la secuencia de los últimos 30 minutos, los investigadores y los seres que llegan establecen su primer intercambio real a través de ese lenguaje compartido. Un teclado responde a la nave. La nave responde al teclado. Cada respuesta es más compleja que la anterior, como si las dos partes estuvieran aprendiendo juntas algo que ninguna sabía completamente antes de ese momento. Como si la conversación en sí misma fuera el proceso de crear un idioma nuevo donde antes no existía ninguno. La primera comunicación real entre dos inteligencias distintas no fue en palabras. Nunca iba a poder serlo. Y esto no era nuevo. Kubrick ya lo había mostrado en otra forma. Los dos directores, desde ángulos distintos y con décadas de distancia entre sí, habían llegado a la misma conclusión. La herramienta que los humanos iban a necesitar para cruzar esa frontera no era el lenguaje verbal. Era algo más antiguo, más amplio. Algo que las dos partes ya tenían, aunque no supieran todavía que lo compartían. La nave nodriza llega de noche. No hay invasión, no hay amenaza. No hay armas, ni ultimátums, ni ninguna demostración de fuerza. Hay luz, una cantidad de luz que hace que todo lo demás pierda relevancia por un momento, como si el universo hubiera decidido encenderse brevemente para mostrar algo de su tamaño real. Los seres que salen son pequeños, de movimientos lentos y deliberados, sin ningún gesto que señale hostilidad, extraños en el sentido más preciso, completamente diferentes, y sin embargo sin nada en su presencia que convoque al miedo de forma directa. Y hacen algo que nadie estaba esperando. Devuelven a los que se habían llevado. Pilotos de la Marina desaparecidos décadas atrás. Personas que ningún registro vivo podía ya reclamar. Barry, el hijo de Gillian. Todos regresan sin haber envejecido, sin recordar lo que pasó. Completos. Esto no era el primer contacto. Era el primer contacto que llegaba a los ojos del público. ¿Cuánto tiempo llevaban viniendo y yendo? ¿Cuánta gente había sido llevada y devuelta antes de esa noche? Es algo que el film deliberadamente deja sin responder. Y entonces los seres miran a los humanos reunidos ahí. Y hay uno que les interesa más que todos los demás. No el científico, no el oficial del gobierno, no ninguno de los especialistas que pasaron años preparándose para ese momento con equipos y teorías y protocolos. Roy, el electricista de Indiana que destruyó su vida siguiendo una imagen que no podía dejar de ver. Roy sube. No hay un momento de indecisión. No hay ningún gesto de duda. Como si toda la destrucción que precedió ese momento, la familia rota, el trabajo perdido, la racionalidad abandonada en una bañera llena de tierra, hubiera sido simplemente el proceso de desprenderse de todo lo que le impedía llegar hasta ahí. Y la forma en que el film filma ese momento es deliberadamente sobria. No hay música dramática, no hay un discurso de despedida. Solo Roy, caminando hacia algo que los demás no pueden seguir, con la misma tranquilidad con que alguien entra por una puerta que llevaba años esperando encontrar. Spielberg no quería que esa escena se sintiera como un sacrificio, quería que se sintiera como un regreso. Kubrick lo había mostrado como fenómeno. La transformación de Bowman en 2001 es cósmica, abstracta, filmada desde afuera como si le ocurriera a la especie entera y no a un solo hombre. El astronauta que cruza el umbral ya no es reconocible como individuo. Se convierte en algo que el film se niega a nombrar. Spielberg lo mostró desde adentro. El precio que paga una persona concreta, con nombre y familia e historia, cuando algo más grande que todo eso decide elegirla. Y la paradoja que el film deja suspendida es que ese precio, todo lo que Roy perdió para llegar hasta ahí, es exactamente lo que hizo posible que llegara. Que quien llega limpio sin haber perdido nada, probablemente no era el indicado. Los dos estaban hablando de lo mismo, desde lados opuestos del mismo espejo. Encuentros cercanos del tercer tipo se estrenó el 16 de noviembre de 1977 y recaudó más de $300 millones. Ganó el Oscar a la mejor fotografía y fue reconocida por su montaje. Pero más importante que cualquier cifra, hizo exactamente lo que tenía que hacer con su audiencia. La hizo sentir que el contacto era posible y que si ocurría no sería el fin de nada. Sería el comienzo de algo que la humanidad todavía no tenía palabras para nombrar.
Y quizás por eso mismo Spielberg nunca pudo soltarla del todo. Lanzó una edición extendida en 1980 con escenas nuevas, luego otra revisión en 1998 eliminando lo que consideraba innecesario, y en 2017, para el 40º aniversario, una restauración definitiva en 4K que reunió todas las versiones. Un director persiguiendo su película con la misma obstinación con que Roy persiguió la imagen de la montaña, como si él también hubiera sido llamado por ella y no pudiera dar el proceso por terminado. La ironía definitiva llegó en 2007. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos clasificó Encuentros cercanos del tercer tipo como una película cultural, histórica y estéticamente significativa, y la seleccionó para su preservación permanente en el Registro Nacional de Cine. El mismo gobierno cuya NASA le había enviado una carta a Spielberg para intentar que no la hiciera. 40 años después, la institución que intentó silenciar la película se encargó de asegurarse de que nadie pudiera olvidarla. Y si este tipo de análisis tuvo sentido para ti, de esos que no preguntan qué viste sino qué harías, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Hay algo que une a los dos directores más allá de los premios, más allá de la taquilla, más allá de cualquier análisis técnico. Los dos entendieron lo mismo, que el contacto, si alguna vez ocurre de verdad, no va a llegar como una invasión. No va a llegar con armas ni con ultimátums. Va a llegar como una activación, como una imagen que no se puede dejar de ver, como una música que no se puede dejar de escuchar, como una forma que alguien reconstruye obsesivamente en una bañera llena de tierra sin poder explicar por qué, y que ese proceso no es aleatorio, no elige al primero que pasa, no elige al más preparado, ni al más inteligente, ni al que más años lleva estudiando el fenómeno. Elige a quien puede soltar todo lo demás, a quien cuando llegue el momento no va a detenerse a calcular lo que pierde, y que el ser humano que responda a ese llamado va a tener que pagar un precio. Va a tener que soltar algo. Va a tener que dejar atrás una versión de sí mismo que ya no cabe en lo que viene después. Kubrick lo mostró como filosofía. Frío, preciso, monumental. Spielberg lo mostró como emoción. Cálido, humano, doloroso. Los dos dejaron la misma pregunta sin responder. Una pregunta que no habla de extraterrestres, que no habla de naves ni de contactos, ni de gobiernos esperando en la sombra, que habla de algo más incómodo y más difícil de ignorar. ¿Qué estarías dispuesto a soltar tú si algo que no puedes explicar decidiera llamarte?